genio y figura, ¿no? Pues ha escrito un trabajo nuevo para explicar y justificar por qué el psicoanálisis de frecuencia semanal y larga duración tiene una lógica interna epistemológica que permite que funcione, que no sea un artefacto. Esto es un poco lo que nos va a leer ahora y con lo que luego pues interactuaremos. Bien, a propósito del trabajo que tenéis ya en la carpeta sobre psicoanálisis relacional de frecuencia semanal, ya fue dignificar algo que se hace y no se dice. Hoy en día, yo lo veo por las personas con las que trato, más jóvenes que yo, evidentemente, en los seminarios, etc. Todo el mundo más o menos hace tratamientos de frecuencia semanal, una vez a la semana. Pero esto, por la tradición psicoanalítica de las 4 o 5 sesiones semanales, tal, está como desacreditado, se hace de una manera vergonzante, sin decirlo, y no se publica, no se habla. En las presentaciones académicas no se dice si el trabajo que se presenta es de una frecuencia semanal o ya no se presenta, pero está muy extendido en España y por lo menos en Centro y Sudamérica, no sé tanto en otros países anglosajones, pero desde luego en los países de habla castellana seguro que sí, supongo que también. Puedo adelantar para que entendáis que en el momento actual, en mi teorización y en mi práctica, tengo siempre en cuenta lo que me es posible los conocimientos que nos brindan las llamadas ciencias de la complejidad. No compré las técnicas porque no se trata de esto, como puntualizaré más adelante, pero sí como una actitud básica que se integra íntimamente al monto de experiencia clínica y de saberes que podemos haber adquirido en el curso de los años, según los años que tengamos cada uno. Y esta actitud me ha llevado a entender que el psicoanálisis de frecuencia semanal puede ocupar una posición digna en el campo del psicoanálisis y de las ciencias en general, cosa que hasta ahora siempre se había negado. Y de esto es de lo que deseo hablar, de esta negación, pero que yo pretendo dignificar y que no tenga por qué negarse. Ese trabajo yo lo hice precisamente porque muchas personas se quejaban de que trabajan semanalmente porque el paciente no puede más o por lo que sea y les parece que su trabajo no es valorado. Bueno, pues esto sí que lo ha de ser. La situación como escondida y un tanto vergonzante con la que se llevan a cabo los tratamientos de frecuencia semanal, de la que ya he hablado en mi trabajo dedicado a esta modalidad práctica del psicoanálisis, está basada en la sedicente creencia, digo creencia porque se trata de una opinión que no está en absoluto demostrada, de que es menester un número elevado de sesiones para lograr una modificación significativa de la personalidad del paciente. Se ha juzgado a la modalidad semanal de tratamiento como carente de toda fundamentación científica. Y esto no es así. Intentaré poner de relieve que las ciencias de la complejidad ofrecen argumentos y razones suficientes para la validación de la frecuencia semanal. No en absoluto intento decir, como he subrayado en el anterior trabajo sobre este tema, que se obtengan mejores o peores resultados. La teoría de los sistemas intersubjetivos, dinámicos y no lineales queda integrada dentro de las ciencias de la complejidad. Y el tema de este trabajo está centrado en las reflexiones acerca de esta teoría y de las aportaciones de la misma para la comprensión de la mente y del proceso psicoanalítico. Bueno, y ahora tengo que empezar a escribir y definir conceptos generales para que se pueda comprender cómo llego yo a esta validación de los tratamientos de frecuencia general. Empecemos por los sistemas dinámicos no lineales, ver lo que es esto. Aunque ya a finales del siglo pasado se apreciaba en la literatura psicoanalítica un cierto interés por la teoría de los sistemas dinámicos no lineales, fue la magna obra de Dehlen y Smith, A Dynamic Approach to the Development of Cognition and Action,
un enfoque dinámico del desarrollo de la cognición y la acción, lo que produjo un gran impacto, es una magna obra, que produjo un gran impacto dentro de la psicología cognitiva entre los investigadores que se ocupan del cambio y el desarrollo, y también entre muchos analistas, hasta el punto de que en el momento presente hay una enorme cantidad de trabajos psicoanalíticos en los que de una u otra manera se manejan ideas y aportaciones provenientes de esta obra. Esto es especialmente notable entre los profesionales de orientación relacional. En la literatura castellana, la verdad es que solo lo he visto citado en el libro del doctor Juan José Martínez, desde que ha aparecido últimamente. Nunca lo he visto citado en nadie más. Por cierto que las mujeres psicoterapeutas y psicoanalistas pueden sentirse orgullosas del impacto de este libro, porque Telen y Smith son en realidad Ellen Telen y Linda Smith, dos profesoras del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con dos profesoras como la copa de un pino, ante las que hay que descubrirse. Desgraciadamente Ellen ha fallecido ya, sobrevive Linda. La definición más sencilla de sistema es la de que un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y donde cada elemento es función de algún otro elemento, de manera que ningún elemento permanece aislado. Esta definición convendría, a mi juicio, tan solo a los sistemas cerrados, de acuerdo con la teoría general de los sistemas creada por Ludwig von Bertalanffy, que distingue entre sistemas cerrados y sistemas abiertos. Pero si a esta definición le añadimos y el sistema como conjunto interacciona con el medio que lo rodea, tenemos ya la definición de sistema abierto. Por lo que se refiere al término dinámicos, una manera sencilla de decirlo es la de que los sistemas dinámicos cambian continuamente con el tiempo, porque son adaptativos, es decir, se adaptan a las cambiantes circunstancias mediante el feedback con el medio en el que se encuentran. Se llaman también con otros nombres, entre ellos disipativos, sistemas disipativos porque consumen energía, intercambian energía con el medio en el que se encuentran. Prácticamente con estas palabras ya queda bien establecida pues, la característica de dinámicos propios de estos sistemas. Nosotros somos dinámicos, nos estamos adaptando a la temperatura. Por ejemplo, ahora estamos adaptándonos a la temperatura del medio ambiente. El término disipativos indica que estos sistemas, para no llegar a la entropía total, han de disipar, es decir, consumir la energía que van tomando del exterior. La entropía es un estado, un poco difícil de decir, estado de entropía total ha de entenderse de la manera sencilla que yo puedo expresarlo como la pérdida total de energía que puede transformarse en trabajo. Por tanto, para los sistemas biológicos, la entropía total es la muerte. Y los sistemas biológicos están, por decirlo así, adaptándose continuamente para no llegar a la entropía total, para no morir. Respiramos, nos adaptamos a la temperatura, consumimos alimentos. En el momento en que dejamos de ejercer esta función, llegamos a lo que se dice el equilibrio termodinámico, en el cual la energía está uniformemente distribuida y no corre energía de una región a otra. Para los sistemas materiales, esto es ser un sistema cerrado. Para los sistemas biológicos, la entropía total es la muerte. Decimos siempre que los sistemas orgánicos están lejos del equilibrio termodinámico y luchan para no caer en el equilibrio termodinámico. Podríamos decir que a la vejez, en cierta manera, decir que es una forma de irse acercando al equilibrio termodinámico hasta que se llega a este estado de equilibrio que es la muerte. Bien, en cuanto a la no linealidad, que generalmente se escribe en la literatura ya como un término, no lineal, no lineal, sino no lineal, no linealidad. Podemos decir que va estrechamente ligada a la adaptabilidad. Unas palabras de Gleig,
en su libro Caos, la creación de una ciencia. Este libro de Gleig fue de los libros básicos que dio lugar al empuje del conocimiento de las ciencias de la complejidad. Tiene la ventaja de que no hay matemáticas, se puede leer aunque no se sepa matemáticas. Dice: el comportamiento adaptable es una propiedad emergente que nace de manera espontánea gracias a la interacción de componentes simples. Sean estos componentes neuronas, aminoácidos, hormigas o tendones, la adaptación solo ocurre si, y aquí viene, si os fijáis atentos a lo que viene ahora, la comprensión de lo que es la no linealidad. La adaptación solo ocurre si el comportamiento colectivo del todo es distinto cualitativamente de la suma de las partes individuales. Esta es en sí la definición de lo no lineal, cuando el comportamiento colectivo del sistema es distinto de la suma de las partes y no puede explicarse por la constitución de sus componentes, sino hay algo nuevo. Un autor, Van Spruyl, que escribe psicoanalíticamente y matemáticamente, nos ofrece una definición de la no linealidad en términos matemáticos, pero que se entiende. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales no lineales? Dice: son esas en las cuales las variables de las ecuaciones interaccionan entre sí de una forma compleja y no aditiva. Estas ecuaciones diferenciales son típicas de todos los sistemas vivientes. Esta definición me parece que ya se intuye lo que quiere decir, las variables que interaccionan entre sí. En síntesis, un sistema es no lineal cuando los elementos que lo componen interaccionan entre sí, dando lugar a fenómenos emergentes que no se explican por la composición y la suma de los elementos. Os daré un ejemplo que no vais a olvidar en la vida. Yo, como un sistema complejo, compuesto de diversos elementos, tengo también una mano y otra mano. Si yo hago así, no suena nada. Si hago así, no suena nada. Pero si esos dos elementos componentes interaccionan entre sí, suena. Esto es un fenómeno emergente. Esta es la no linealidad. Es que fácil. Se entiende, ¿verdad? ¿Ya lo habéis entendido? Ahora es lo bonito, ¿no? Los sistemas dinámicos no lineales tienen propiedades emergentes. Si no interaccionan, no suena el aplauso. El ejemplo que acabo de referirme es perfectamente transferible a la situación analítica. El número de variables que actúan en la interacción paciente-analista no son dos, es grandioso. Toda la historia pasada de cada uno, su estado psíquico y físico actual, sus deseos, proyectos, expectativas, además de su constitución genética, y en el transcurso de la sesión analítica, además de la comunicación verbal, en el sentido de la semántica de las palabras que emplean ambos componentes de la diada, se están transmitiendo incontables señales y mensajes a través de la prosodia, del ritmo, del tono de voz, de los silencios, de las miradas, de los gestos, de las cambiantes y sutiles expresiones faciales. Y todo ello introduce plenamente la relación analítica dentro del campo de las ciencias de la complejidad y de la teoría de los sistemas dinámicos no lineales, así como dentro del tema del diálogo entre lo explícito y lo implícito. Estos sistemas dinámicos, tienen propiedades, características que pueden aplicarse a todos los sistemas complejos independientemente de su sustrato material. O sea, todos los sistemas complejos, abiertos, dinámicos, tienen características comunes que les pertenecen a todos. Por tanto, sistemas que son totalmente distintos pueden compartir las mismas propiedades globales. La complejidad consiste en el hecho de que estos sistemas están constituidos por gran cantidad de elementos que, especialmente en el caso de los sistemas biológicos, son extraordinariamente heterogéneos entre sí, lo cual se manifiesta en todos los niveles de la organización, desde los componentes de las células a la diversidad de los tejidos y de los órganos. Todas estas ideas y conceptos, que pueden aparecer a primera vista alejadas
alejados de los intereses inmediatos de los psicoanalistas, son por el contrario de gran interés para el psicoanálisis relacional, porque lo que se subraya es la interacción como proceso fundamental de los organismos biológicos, y que es, sino la interacción de los seres humanos unos con otros, a lo que recurrimos para explicarnos la formación de la mente, que es parte constituyente e inseparable del cuerpo, de su desarrollo, de su patología y de su modificación en el proceso terapéutico. Y a la vez esta necesidad perentoria de la interacción descarta por completo la existencia de una mente encerrada en sí misma y que evoluciona a partir de fantasías endógenas sin relación con la realidad, es decir, rechaza definitivamente la concepción de la mente cartesiana. Así, podemos decir, siguiendo con el discurso, con todo eso voy siguiendo fundamentalmente las ideas de Terence y Smith, como hacen todos los trabajos psicoanalíticos que hablan de los sistemas complejos, etc. Son sistemas complejos, con lo cual se significa que todos los elementos de que se componen pueden interaccionar entre ellos de manera no lineal y heterogénea, y son disipativos, o sea que consumen energía para mantenerse lejos del equilibrio termodinámico que, dicho en un lenguaje sencillo, consiste en la transformación en un sistema cerrado en los sistemas materiales y en la muerte para los sistemas biológicos. Y otra característica, posee la capacidad de autoorganización adaptativa. Con todo ello, llegamos a uno de los pilares básicos de la ciencia de la complejidad, la idea de los estados atractor. Sí, ya os voy a decir que el subtítulo de esta charla que yo estoy dando, el subtítulo sería una frase de Telen y Smith que dicen: cambiar es pasar de un estado atractor a otro, tanto en el nivel físico como en el nivel psíquico. Los sistemas dinámicos tienden a un estado de estabilidad que se denomina estado atractor, concepto este de fundamental importancia en las ciencias de la complejidad y la teoría de los sistemas dinámicos no lineales. Y como iremos viendo, para el psicoanálisis, motivo por el cual me extenderé un poco en él, también con un ejemplo sencillo, que no olvidéis nunca. De una manera muy sencilla, vamos a decir, todos los sistemas complejos dinámicos muestran una preferencia por determinada configuración estructural de la relación de sus elementos entre sí y propenden a estabilizarse en dicho estado, aunque sea con pequeñas oscilaciones alrededor del mismo. Hoy estoy de más mal humor, hoy estoy de mejor humor, mañana volveré a estar mejor. Este es el estado atractor. Creo que un ejemplo sencillo a nivel orgánico, para una mayor comprensión de los estados atractor, lo podemos encontrar en lo que se llama el peso corporal de referencia. Sin necesidad de que me detengan los estudios experimentales realizados con otros seres vivos acerca de esta cuestión, es perfectamente conocido por todos nosotros que las personas que luchan contra el exceso de peso corporal, como también quienes lo hacen contra la insuficiencia del mismo, aunque esto es menos frecuente, mi mujer ha luchado toda su vida para que me engorde un poco, y la continencia, se encuentran con que después de duros regímenes alimenticios, con los que consiguen perder algunos kilos de peso, en cuanto bajan un poco la guardia, azuzadas por el apetito o por un manjar que sienten particularmente deleitoso, como el chocolate, por ejemplo, recuperan el peso perdido como por ensalmo. Y esto ocurre porque es real que su organismo, sometido a una relativa privación de calorías, ahorra estas tantas como es posible y a la vez aprovecha al máximo las que recibe. Por esto todos los analistas hemos escuchado ocasionalmente decir con sorpresa a alguna persona, quizá a alguno de nuestros pacientes que se encuentran en esta situación: pero si parece que hasta el aire me alimenta, y también es que cualquier cosa me engorda. Estas personas se sentirían menos sorprendidas si, en lugar de ir a la playa, por ejemplo, hubieran leído a Telen y Smith y supieran que su organismo
en tanto que el sistema dinámico no lineal está luchando para volver a su estado atractor, pese a sus buenos deseos de mantener un peso más acorde con los parámetros de la salud o según los cánones de la belleza corporal. En la dimensión de lo psíquico, los estados atractor se manifiestan en lo que llamamos nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestras fijaciones patológicas, en nuestras dificultades para cambiar pese a nuestros buenos propósitos y en lo que se llama en psicoanálisis las resistencias, entre comillas. Y como analistas nos encontramos con estos estados atractor en nuestros esfuerzos por ayudar a nuestros pacientes a modificar en sí mismos aquello que les hace sufrir. Con relación a los estados atractor, hay algo que también nos interesa mucho en tanto que psicoanalísticas. El estado de estabilidad o inestabilidad de los estados atractor. Este es el problema que nos encontramos en la clínica, en la práctica. Y nos preguntamos qué debemos entender por estabilidad. Y si la estabilidad hemos de considerarla con relación al próximo microsegundo o con relación a la edad del universo. Claro, estabilidad, la pregunta es, bueno, ¿estabilidad con relación a qué? ¿Es estable el que está 100 años sin cambiar o si es estable el que cambia al cabo de un año? Hemos de entender que la estabilidad de esos sistemas, como dinámicamente estable, es decir, no estática, como una estabilidad que exhibe fluctuaciones, no como una estabilidad totalmente estática e imperturbable. Me parece lícito decir que nuestro carácter, nuestra forma individual de ser, es la manifestación externa del estado atractor en que se ha organizado nuestro organismo, mente y cuerpo. Pero todos nos damos cuenta de que fluctuamos, no estamos exactamente igual cada día, y lo mismo les sucede a nuestros pacientes. Algunos de ellos fluctúan una y otra vez entre los polos de la depresión y del buen ánimo. Son los que suelen denominarse bipolares, diagnóstico del que hoy día se usa en el campo de la medicina y la psiquiatría y que parece que sirve para explicarlo todo. Otros, los fronterizos, fluctúan rápidamente, a veces en el curso de la misma sesión, no entre dos estados atractor, sino entre varios de ellos. Si me he permitido esta pequeña digresión, es para adentrar al lector o al oyente en las posibilidades que la teoría de los sistemas dinámicos nos ofrece para una mayor comprensión de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Dado que hoy día toda disciplina científica es considerada un sistema, me parece evidente que el paso de un paradigma a otro es un caso bien claro del paso de un estado atractor a otro dentro de un sistema científico. Y he dicho de especial interés para el psicoanálisis relacional porque quienes hemos sido formados psicoanalíticamente dentro del paradigma clásico, nosotros ya no, hemos vivido en toda su intensidad en el mundo de la realidad externa y en nuestra mente el paso de un estado atractor a otro. Del paradigma clásico, bueno, los que hemos hecho el paso, ¿se entiende? Del paradigma clásico al paradigma relacional, o dicho de la manera más sucinta posible, del paradigma pulsional al paradigma relacional, de la mente cartesiana a la mente como sistema abierto, del conflicto pulsión-defensa al conflicto relacional. Este es el cambio de paradigma que vosotros conocéis. Ahora vayamos específicamente a la teoría de los sistemas intersubjetivos, porque hasta ahora he hablado de sistemas dinámicos no lineales, pero de la misma forma que podría estar hablándolo, excepto algunas excursiones que he hecho a practicantes de otra disciplina. Ahora voy a referirme a los sistemas intersubjetivos, que es lo que manejamos los psicoanalistas, la teoría de los sistemas intersubjetivos, dinámicos y no lineales en el pensamiento psicoanalítico. Ahora llega el momento de aplicar una mayor comprensión específicamente al pensamiento psicoanalítico de todo lo que he dicho hasta ahora, y ello nos conduce a la intersubjetividad. Sabemos que toda experiencia subjetiva es relacional. No existe la experiencia subjetiva aislada de todo contexto relacional.
y por tanto toda experiencia relacional es intersubjetiva. El ser humano, durante su desarrollo en el seno materno, se ha estado relacionando con otro ser humano, el bebé con la madre. Posteriormente nace al mundo exterior en el seno de una matriz sociocultural que constituye un sistema intersubjetivo y durante el resto de su vida continuará formando parte de este sistema y de otros muchos sistemas. De manera que sabemos, a la luz de nuestros conocimientos, que vivirá para siempre en un mundo de sistemas, sistemas que se interpenetran entre sí. Todo proceso psíquico es intersubjetivo en la mente del sujeto humano, porque aun cuando se halla solas en la cumbre de una montaña, o encerrado en la celda de una prisión, o bajando o haciendo esquí desde arriba de la cumbre de los Alpes, todo acto psíquico, todo pensamiento, recuerdo, deseo o fantasía surge de una matriz relacional. Es un acto psíquico inextricablemente relacional, porque es la expresión de la relacionalidad básica de la que está constituida su mente. Siempre que pensamos, deseamos o fantaseamos, los otros forman parte de esto que pensamos, deseamos o imaginamos. Y si nos cuestionamos acerca de nuestra identidad, acerca de quiénes somos, los otros inevitablemente se hallan presentes en la respuesta. Nuestra experiencia subjetiva no puede dejar de ser intersubjetiva. Ahora voy a hacer un excurso argumentando por qué hemos de preocuparnos de las ciencias de la complejidad, es decir, de cosas, de conceptos que nos parecen abstractos, obtusos, alejados de nuestra realidad clínica. Bien, en la mayoría de hipótesis, conceptos, abstracciones, ecuaciones no lineales, términos verbales, etc., propias de la ciencia de la complejidad, el clínico puede sentir que se le habla de otra dimensión, que le es ajena. Todos tenemos percepciones, experimentamos sensaciones somáticas, sentimientos, deseos, impulsos, fantasías, curiosidad, optimismo a veces, pesimismo otras, alegría, tristeza, y vivimos las relaciones con los otros con una gran diversidad de matices que es innecesario describir ahora. Y lo mismo queremos percibir en nuestros pacientes. Por esto decimos que el psicoanálisis relacional es fenomenológico e intersubjetivo. Pero todo esto lo sentimos muy lejos de las ecuaciones diferenciales, lineales, no lineales, de los estados atractor, del equilibrio termodinámico, del equilibrio entrópico, de la segunda ley de la termodinámica, y surge entonces la duda y la pregunta: ¿y a mí de qué me sirve todo esto? ¿Y qué reglas se derivan de todo ello que yo pueda aplicar en mi trato con los pacientes? Y la respuesta inmediata es la de: no hay reglas. Y con tal respuesta fácilmente se suscita el ¿y entonces para qué? Pero la respuesta es que la investigación científica nunca debiera depender de la inmediata aplicación práctica de lo que se investiga, y que siempre hay un parte. Porque he dicho que no hay reglas que se deriven del psicoanálisis, que se deriven para el psicoanálisis relacional de la perspectiva de la teoría de los sistemas intersubjetivos, Ahora debo añadir que lo que sí que hay es algo mucho mejor que se deriva de estos conocimientos, mucho mejor que de un conjunto de reglas técnicas. Debe derivarse una actitud ante el paciente y ante uno mismo. Y esto vale mucho más que reglas. Actitud que tal vez puede resumirse diciendo: la única regla es en cada momento lo mejor para el paciente y, sobre todo, la aceptación de la propia falibilidad. Pienso que los conocimientos que de manera breve y forzosamente incompleta he anunciado, más que descrito en todo lo que precede, se deriva una actitud de los analistas que no es la misma que adoptaríamos si continuáramos anclados en la concepción de la mente cartesiana aislada del exterior y de la separación propia de la ciencia positivista entre sujeto observador y objeto observado. Esta actitud a la que me refiero posee muchos matices y vertientes. Uno de ellos es la de la convicción de la propia falibilidad, como ya he dicho. Otra, la de la pluralidad.
es decir, la pluralidad de perspectivas, de teorías, de alternativas y de posibles respuestas ante una determinada situación. Otra, la de tener siempre presente que ningún acto humano puede entenderse fuera de su contexto. Otra, la de no olvidar que lo único que sabemos del paciente es nuestra propia experiencia subjetiva cuando estamos con él. Nada más que esto, no sabemos nada más. Sé lo que siento cuando estoy con el paciente, lo que siento y lo que pienso. No sé nada más. Y que el conocimiento aportado por esta experiencia es parcial y limitado. También la certeza de que en esta experiencia subjetiva se combina la influencia del paciente y toda nuestra propia historia. Asimismo, el saber que todo lo que dice o hace el paciente influye en esta experiencia subjetiva y viceversa. Y creo que si conseguimos estabilizar en nosotros como un estado atracto de la vista esta actitud, ello nos dota de muchas más posibilidades para ayudar al paciente que cualquier conjunto de reglas sobre la llamada técnica. Porque si queremos que el psicoanálisis avance, es forzoso que tengamos muy presente que toda la riqueza emocional que nos ofrecen los pacientes, fantasías, deseos, ansiedades, amor, odio, pasiones, etc., y que despiertan en nosotros el afán de comprender, desentrañar y modificar aquello que sea menester para aliviar a los pacientes de sus sufrimientos, esta riqueza emocional, repito, no se sostiene en el vacío, sino en un entramado metapsicológico que solo desde hace un par de décadas comenzamos a vislumbrar, totalmente distanciado del sencillo esquema pulsión-defensa. Trama metapsicológica que a su vez surge de una 1000 veces complicadísima trama de circuitos neuronales que interrelaciona entre sí eléctrica y bioquímicamente, porque no somos meros espíritus, somos sustancia corpórea. Por tanto, juzgo que de estos conocimientos que nos proporcionan las ciencias de la complejidad no se derivan técnicas para la práctica clínica fijas y repetibles, sino al contrario, la firme convicción de que cada paciente es un mundo misterioso, un sistema complejo, dinámico y no lineal, al que debemos acercarnos no como poseedores del saber, sino necesitados de ser guiados por él, como el ciego precisa el lazarillo para ser conducido a la oscuridad. Y yo creo que tal convicción hace surgir en nosotros una como intuición inmediata de las emociones del paciente, la posibilidad de una inmersión en su mundo psíquico, la sutileza para captar las oscilaciones y vibraciones de sus percepciones somatosensoriales, para sentirlas en nosotros y finalmente con todo ello la idoneidad para reconocer su experiencia subjetiva. Y ahora pasemos ya, después de, no sé si ha agotado nuestra paciencia, espero que no, a hablar más de la ciencia de la complejidad y el psicoanálisis en relación de frecuencia semanal y larga duración. Pero esto no es todo. La exigencia de un número elevado de sesiones semanales, con la que se intenta desvalorizar los tratamientos de frecuencia semanal, está basada en la ciencia antigua, la ciencia que existía antes de la aparición de las ciencias de la complejidad, la ciencia de las ecuaciones diferenciales lineales. Pero ahora tenemos otra perspectiva del mundo, la perspectiva del mundo que nos ofrecen las ecuaciones no lineales, y con la debida prudencia podemos decir que el tratamiento de frecuencia semanal se apoya más bien en las posibilidades y características del mundo que nos ofrece la perspectiva de las ecuaciones no lineales, es decir, de la más moderna ciencia. Veamos la diferencia entre la perspectiva del mundo desde la perspectiva de las ecuaciones lineales en las que se basaba toda la ciencia desde mediados del pasado siglo, ciencia que hizo, en fin, avances inconmensurables que todos admiramos y en los que todos vivimos, pero quedaban muchas cosas sin conocer, quedaban muchas cosas sin saber, y de allí vino el desarrollo de necesitamos otra ciencia para poder explicar fenómenos que no nos podemos explicar, dicho así de una manera resumida. Afirma Galacher-Levy,
el mundo de las ecuaciones lineales puede ser caracterizado a grandes trazos por reglas del tipo: pequeños cambios dan lugar a pequeños resultados, grandes cambios dan lugar a grandes cambios, causas simples obtienen simples resultados, causas complejas producen grandes resultados complejos. El mundo de la dinámica no lineal se rige por reglas muy distintas. Pequeñas causas pueden dar lugar a grandes cambios, causas simples pueden dar lugar a resultados muy complejos. Un popular ejemplo de que pequeños cambios pueden ocasionar grandes resultados lo constituye un clásico descubrimiento de la teoría del caos, el efecto mariposa, el de que, bajo apropiadas circunstancias, el aleteo de una mariposa en Sumatra puede desencadenar un tornado en Chicago 5 días después. Podemos pues decir que el mundo descrito por las ecuaciones lineales es un mundo ordenado, secuencial, predecible, en el cual los efectos son proporcionados a las causas. Me atrevo a decir que es un mundo calvinista, moralista, en el que se cree que el esfuerzo es compensado con el enriquecimiento y que sin grandes esfuerzos no se puede lograr nada. Creo que hay siempre cierto trasfondo moral en sus reglas. Por el contrario, el mundo descrito por las ecuaciones no lineales es un mundo intranquilo, nervioso, saltón y desordenado, pero saltón y desordenado de una forma ordenada. Es el caos determinista. Hoy día no se habla de caos, sino de caos determinista. En el mundo lineal, el desarrollo de los niños se juzga lineal, secuencial, con etapas bien establecidas y predeterminadas cuya alteración es causa de patología. Esto ha sido desmentido por los modernos estudios sobre el desarrollo. Desde la perspectiva del mundo no lineal, conocemos que el desarrollo puede presentar detenciones, estancamientos, saltos bruscos, comportamientos imprevistos, etc. Desde Freud ha sido una teoría central en psicoanálisis la de que existe una estrecha relación entre el desarrollo infantil, la patología y el tratamiento, partiéndose de la suposición de que la patología psíquica es la consecuencia de fallos específicos en el desarrollo mental del sujeto y que, para su curación, debe anularse dicho fallo, ofreciéndole con la técnica analítica la posibilidad de reanudar el desarrollo. Y esa técnica es la que conocemos como modelo tradicional, algo similar a la crianza del niño por la madre, o sea, sesiones casi diarias durante 10 o 12 años, es decir, desde el nacimiento hasta la pubertad. Es lo habitual en los institutos de psicoanálisis que forman parte de la IPA. En la Sociedad Española de Psicoanálisis, cuando yo me formaba, bueno, y siguiendo después, lo habitual eran los análisis de 12, 14 años. Yo solo estuve 9 y fui catalogado por mis compañeros como una especie de olla a presión. Es lo habitual en los institutos psicoanálisis que forman parte. En ello ha influido sin duda las características del mundo de las ecuaciones diferenciales lineales a las que me he referido. El resultado es proporcional al esfuerzo. Se precisan grandes causas para producir grandes efectos y por tanto el análisis ha de ser lo más semejante posible a la crianza de un bebé. Pero los sistemas complejos han puesto en cuestión esta visión ordenada y secuencial del desarrollo del niño y del propio psicoanálisis. Ya han añadido algo más para nuevas complicaciones, la emergencia, de la que hemos hablado. Ya antes se ha hablado de la emergencia con el ejemplo de aplaudir con una sola mano, que no sale nada, o con las dos, que sí que suena. Describe así el fenómeno de la emergencia Gran Serrano. La mente no es el cerebro, sino que emerge de la interacción del cerebro con aquellos que rodean al bebé. Los psicoanalistas tenemos claras muestras de la emergencia en la psicoterapia de grupo, en los grupos de sensibilización. En los pacientes, quizá la idea preconcebida del progreso secuencial por etapas nos impide percatarnos de los fenómenos de emergencia. Creo que se plantea aquí el dilema de dos axiomas de la ciencia. Un axioma más antiguo dice: la naturaleza no da nunca saltos. Pero otro axioma más moderno dice: la naturaleza no da más que saltos.
Quizá algunos pacientes progresan secuencialmente a través de grandes esfuerzos de tiempo y dedicación, pero otros lo hacen cuando se establece una interacción paciente-analista que desestabiliza su estado attractor y promueve la aparición de otro, independientemente del número de sesiones. Quede claro aquí que no me planteo si el tratamiento de frecuencia semanal obtiene mejores o peores resultados que los tratamientos de varias sesiones semanales, sino que afirmo que no científicamente despreciable, sino que queda científicamente validado desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad. Pequeñas causas pueden dar lugar a grandes cambios, causas simples pueden provocar resultados muy complejos. El desarrollo no siempre es secuencial, no siempre son necesarias grandes causas, grandes dedicaciones de tiempo, grandes estímulos para lograr un cambio en el estado attractor en psicoanálisis, sino que de lo que se trata es de encontrar la interacción paciente-analista que pueda desestabilizar el estado attractor del paciente y permitir la aparición de otro. Pero hay algo más. La perspectiva lineal del psicoanálisis siempre se ha sentido limitada por la sentencia: lo que la naturaleza no ha dado, no lo concede el psicoanálisis. Esto se ha repetido. Pero esta sentencia olvida la posibilidad de la emergencia. Es una sentencia vista desde la linealidad. Olvida la posibilidad de emergencia, que nos puede dar siempre un margen de esperanza, incluso a los pacientes más difíciles, puesto que es una esperanza que a veces se convierte en realidad. Yo esto lo he visto en un trabajo, en uno de los últimos trabajos que he leído, firmado por Rosa Domínguez y por Alejandro Ávila, en el cual una paciente, en fin, con una vida totalmente, una ex prostituta, con una vida totalmente familiar, desestructurada, horrorosa, de explotación, en fin, todo lo peor que parece que puede enfrentar el analista, se han logrado unos cambios, ¿verdad, Rosa?, que parecían increíbles cuando se comenzó el tratamiento. ¿Vale? En los tratamientos de frecuencia semanal hay como una cierta paso, unos ciertos, digamos, aconsejamientos clínicos para el tratamiento de frecuencia semanal. Es necesario mantener siempre en el paciente el sentimiento de proximidad. No debe terminarse la sesión dejando en el paciente un sentimiento de distanciamiento a consecuencia de alguna intervención poco sintónica del terapeuta o de algún malentendido. Un paciente que debe pasar una semana de intervalo ha de sentir una cercanía entre él y el terapeuta, a fin de que experimente un sentimiento de continuidad y pueda persistir en un trabajo de elaboración. Una buena práctica es la de pedirle que lleve un diario de sesiones en el que anote reflexiones sobre lo hablado y sobre nuevas cuestiones a plantear. Para esta proximidad ha de estarse muy atento al lenguaje corporal, expresado a nivel microlocal, en las expresiones faciales, la mímica, los pequeños gestos, la prosodia, el ritmo, la mirada. Esta comunicación microlocal acompaña a la comunicación verbal explícita en una comunicación subverbal implícita, pero también expresa las percepciones somatosensoriales. Es el lenguaje corporal. Si estamos atentos a esta comunicación, nuestro sistema de neuronas en espejo reproducirá en nosotros las mismas sensaciones, aunque sea a nivel implícito, con lo cual se establecerá una comunicación corporal, de cuerpo a cuerpo, favorable al sentimiento de proximidad. Pero hay que estar atento a uno mismo, a las propias sensaciones corporales. Si uno no está atento, no se fija. Este lenguaje corporal también permitirá la construcción, a través de la identificación, de un nosotros terapéutico, por lo que ahora sabemos que el sistema nervioso, el sistema de neuronas en espejo, puede llegar a producirse una verdadera sincronización de las emociones, de las sensaciones y emociones del paciente y terapeuta. Se puede comparar lo que ocurre con dos péndulos. Sabéis que si se ponen en la pared dos péndulos juntos, quienes los han experimentado, pues dicen que al cabo de un tiempo los péndulos se han sincronizado. Pues lo propio
yo creo que puede ocurrir, son muchos los que queremos que puede ocurrir, si se sintonizan las vibraciones somatosensoriales y de las neuronas en espejo de paciente y analista, pero hay que estar atento a esto. Si el analista está atento a sus teorías, este paciente ahora según la teoría esto o aquello, naturalmente todo esto le pasa desapercibido, lo que se produce si acaso es una desincronización completa. Y a pesar de que la interpretación sea un acto de relación, y yo mismo lo digo, yo tengo escrito en mi libro La interpretación del psicoanálisis del 95 lo siguiente: la segunda función de la interpretación, la segunda función del acto interpretativo estriba precisamente en transmitir al paciente, al tiempo que se le informa del estado de su situación mental expresada en la transferencia, la disponibilidad del analista, su esfuerzo para comprenderle y ofrecerle comprensión, su actitud de constante aceptación, no perturbada por el odio y la agresividad, ni estimulada por la seducción o los halagos, su continua búsqueda de la realidad interior de su interlocutor, su sinceridad y la confianza en que en él puede depositarse. Así podemos decir que si la primera función del acto interpretativo estriba en informar al paciente acerca de sí mismo, la segunda función consiste en informar al paciente acerca de la actitud de acogimiento, tolerancia, disponibilidad e interés del analista hacia él o ella. Así es como construye la interpretación la relación analítica portadora de nuevas experiencias, es decir, pues la interpretación como acto relacional. Pero, en fin, como tengo la mala costumbre de seguir pensando, ahora pienso que sí, que la interpretación es un acto de relación, pero que no es una buena relación, que es una mala relación. La interpretación clásica, ¿se entiende? Usted esto que me dice significa esto, aquello, es un acto de relación por todo lo que he dicho, pero de mala relación. De mala relación porque sitúa al analista como el portador del saber y el paciente como el que lo sabe. Establece una diferenciación entre el sujeto y objeto, entre el dentro y el afuera, entre el enfermo y el sano, entre el que sabe y el que no sabe. Redunda en una jerarquía entre paciente y terapeuta, porque el paciente puede sentirlo como una relación de poder con el analista, similar a las que le han traumatizado, y que la experiencia demuestra que se interprete como se interprete, aunque sea con ese espíritu de acto relacional, el paciente siempre está como alerta, esperando, de esto que digo ahora, ¿qué me va a decir el analista? Porque aunque el analista no fuera de estos que interpreta únicamente la transferencia negativa, aquello que se dice, cualquier cosa que diga o haga el paciente será utilizado en contra de él. Bueno, aunque el analista no sea de esos, que abundan, pues el paciente no deja de estar, si digo tal cosa, ¿qué dirá el analista? Si digo tal otra, por eso digo, sí, es un acto de relación, pero no me parece de una relación totalmente sana. He cambiado de opinión, lo siento. Además, todo lo que acabo de decir de la ciencia de la complejidad, si los físicos no saben lo que es la realidad, si sabemos que en la vía de analítica están interviniendo este sinnúmero de variables, toda la experiencia de cada uno de ellos, si han dormido bien o mal esa noche, sus proyectos de futuro, todo lo que está ocurriendo en cada momento. ¿Cómo? Si los físicos no saben la realidad y hablan de las ciencias de la complejidad y se dice que las ciencias no son, que decíamos exactas, no son exactas, que eran, en fin, aproximadamente exactas, pero nada más, ¿cómo podemos los analistas decir frente a esa complejidad terrible, frente a ese que lo único que sabemos de los pacientes es nuestra experiencia subjetiva? ¿Cómo podemos decir? Lo que hay en su mente es esto, aquello, lo de más allá, y de quedarnos tan tranquilos. Venga, hombre, perdón la expresión, yo creo que es absurdo pensar esto. De modo que, ¿dónde hemos de ir? Bueno, a lo que nos indican esas referencias que he hecho de Alejandro Ávila y de Shelley y otros, al diálogo. Ese es lo que yo, por mi experiencia, los puedo aportar. El diálogo democrático, el diálogo de igual a igual, el diálogo en el que valga tanto lo que piensa, la opinión, lo que dice,
el paciente que lo que dice y piensa el terapeuta, el diálogo en que se parte de la base de que a lo que se puede llegar a entender, a lo que se puede llegar a pensar, aquello que puede surgir, que puede ayudar al paciente, es fruto de los dos, es fruto de la interacción y de la colaboración entre los dos. El diálogo convencional,